Muy buenas, estimados jóvenes, gusto en saludarles y desearles lo mejor para ustedes. Bienvenidos a esta segunda catequesis de confirmación vía virtual. Vamos a iniciar poniéndonos en actitud de oración y cierren sus ojos y únanse a esta oración de bienvenida. Bendito y amado Señor Jesús, te adoramos, bendecimos y alabamos y te damos las gracias por permitirnos estar en este momento dispuestos a recibir tu santa palabra para lograr alcanzar el sacramento de la confirmación. Abre nuestros corazones, mente y alma para recibirte y entender qué quieres de nosotros como cristianos. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estimados jóvenes. El título de esta catequesis es ¿Sabes si eres viñador en la viña del Señor? Para poder entender y sumergirnos en el tema, primero tenemos que entender qué es un viñador. Y tal como lo dice la definición, viñador es la persona que cultiva viñas, o la persona que cultiva uvas, o la persona que cultiva vid. De esa manera son tres formas de llamar al cultivo de la uva, ¿verdad? Vid, viña y uva. Ahora, ¿qué es una viña? Una viña o viñedo es una plantación de vides o de uvas para la producción de uvas de mesa o de vino. Entonces, ¿por qué es importante tener claro esto? Porque acuérdense que la Biblia fue escrita y fue redactada en un lugar geográfico totalmente diferente al que nosotros vivimos, ¿verdad? En tiempos de Jesús y hasta el día de hoy, en toda la zona del Mediterráneo, Israel, y todas estas zonas circunvecinas, pues el cultivo de la uva es normal. Es como quien dice aquí el cultivo del café. Probablemente si nuestro Señor Jesucristo hubiera vivido aquí y hubiera desarrollado su misión aquí en Latinoamérica, probablemente no estuviéramos hablando de qué es un viñador, nos estuvieran poniendo aquí qué es un productor de café, por decirlo así, o en vez de que es una viña, que es una finca de café. Esto es para ponerlos en contexto de lo que va significando, porque la siguiente lectura, que es Mateo capítulo 20 versículos 1 al 16, se refiere exactamente a este tema. Entonces tenemos que tener bien claros estos conceptos para comprenderlos. Ruégoles por favor puedan abrir sus Biblias, pausen el video, vayan a buscar la Biblia y ábranla en Mateo capítulo 20 versículos 1 al 16. Tómense su tiempo por favor y abran su Biblia, que sea un ejercicio para ustedes. No se conformen con ver el video, porque obviamente tengo que leerlo yo y después hacer los comentarios y invitarles a la participación a través de la cajita de comentarios, pero es importante que aunque yo no los vea, pues ustedes hagan el ejercicio de buscar la Biblia, abrir la Biblia y buscar Mateo capítulo 20 versículos 1 al 16, y en la medida yo voy leyendo, también ustedes van haciendo la lectura, dándole seguimiento en su Biblia. Entonces les doy un momento, pausen el video y por favor los espero en un momento. Muy bien, iniciamos la lectura propuesta. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego a la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo.
Todavía salió a eso de la hora 11 y al encontrar a otros que estaban allí les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle: ¿es que nadie nos ha contratado? Díceles: id también vosotros a la viña. Al atardecer dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora 11 y cobraron 1 denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron 1 denario cada uno, y al cobrarlo murmuraban contra el propietario, diciendo: estos últimos no han trabajado más que 1 hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de esta lectura tenemos que reflexionar qué es lo que nos quiere decir el Señor ante nosotros. Por ejemplo, de las primeras preguntas que tenemos que hacernos nosotros es: ¿quiénes son los viñadores? En el caso de pensando en nosotros, ¿somos nosotros los viñadores? Nos manda el Señor a trabajar a su viña. ¿Y qué es la viña para poderlo entender en nuestro tiempo? Si nosotros somos los viñadores, la viña representa al mundo, la comunidad donde vivimos, el barrio, el colegio, la universidad, donde quiera que nosotros estemos. Esa es la viña del Señor, y por tanto nosotros somos sus viñadores. Entonces, ¿cuál es el trabajo del viñador en la viña? Según la definición, si se acuerdan, es aquel que cultiva la viña, es aquel que la trabaja y la hace producir. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como viñadores en este mundo y en cada lugar donde nos tiene el Señor? ¿Qué tenemos que hacer para Dios? ¿Qué nos pide Dios que hagamos para que Él nos dé nuestro pago, que al final dice que es 1 denario, y que no importa el tiempo que hemos trabajado, sino más bien lo que Él ofrece y lo que Él quiere dar, aunque unos hayan empezado temprano y otros hayan llegado a trabajar tarde? ¿Qué significa eso? Reflexionen un momento sobre todo esto y traten de acoplarlo a su existencia, a su realidad. Fíjense bien, ¿quiénes son aquellos que llegaron temprano a la viña del Señor? Probablemente son aquellos cristianos que desde pequeños, una vez que recibieron las aguas bautismales y tuvieron conciencia, empezaron a trabajar por el Señor. A través de los grupos de jóvenes, a través de todas las pastorales de la iglesia, a través y muy claramente en la pastoral juvenil, empezaron a desarrollar un trabajo para el Señor, evangelizando, sirviendo, apoyando a la iglesia, siendo buenos hijos, etcétera, etcétera. Estos son los primeros viñadores. ¿Cuál es la recompensa que Dios le ofrece a aquellos que hacen su santa voluntad y trabajan para Él? Pues la vida eterna. Ese es el denario que Él ofrece. Pero muy probablemente haya cristianos que llegan en la madurez de su vida, de unos 30, 35 años, siendo todavía jóvenes adultos al servicio del Señor, y antes de eso pues simplemente estaban ahí
pasando por la vida sin tener ninguna responsabilidad para el Señor. A sus 30 y 35 años sienten el llamado y se disponen a servirle, y lo hacen con mucho amor, con mucha pasión, y al final de sus vidas, una vez que se van de este mundo, pues reciben la recompensa de la vida eterna, el famoso denario que Él ofreció. Están aquellos que también pues, pasaron casi toda su vida sin tener ningún compromiso con el Señor. Toda la bolsa de talentos que el Señor les dio nunca la pusieron a su servicio, pero al final de sus días, allá por los 50, 60, 65 años, que les falta muy poco para partir de este mundo, deciden, por amor a Dios, empezar a servirle. Esos son los de la hora undécima, que casi al final de sus días, por amor a Dios, empiezan a servirle y ponen y dan todo lo de sí. Cuando ellos se van de este mundo, ¿cuál es la recompensa? La vida eterna, el denario que Él le dio a los de la hora undécima, y que los que empezaron a trabajar desde la mañana dijeron, seguro a nosotros nos va a dar más. Pero en realidad a todos nos ofrece la vida eterna, siempre y cuando nosotros tengamos esa disposición de servirle por amor, de crecer en su camino, de entregarle nuestra voluntad y someternos a la suya por amor y por humildad, sabiendo que Él es nuestro Señor y que solo con Él podemos salir adelante. Fuera de Él no hay nada que buscar en un mundo ingrato, en un mundo despiadado, en un mundo de competencia, en un mundo donde todos se devoran unos a otros. Nosotros los cristianos vivimos en este mundo, tenemos que adaptarnos a Él, a las formas de gobierno, a las formas de vida, a las formas de la sociedad, a los cambios globales, a las políticas, a la forma de cómo nos vamos culturizando, ¿verdad? Normalmente estamos viviendo ahorita en un mundo donde quieren incluso alienar nuestras tradiciones y cultura con otras cosas que son altamente perjudiciales. Hablemos en este caso de la ideología de género. Nos quieren quitar nuestra identidad, pero si somos cristianos y vivimos en el Señor y para el Señor, ninguna de estas confusiones van a desestabilizarnos. Por eso es importante la oración permanente, la confesión, recibir la Eucaristía, servir al Señor, orar, rezar el Santo Rosario. Todas estas acciones, y sobre todo hacer caridades espirituales y caridades materiales, que eso ya lo hemos hablado con ustedes. Eso permite que nosotros vayamos por este mundo, por este valle de lágrimas y de sufrimientos, pero que vayamos caminando por el camino de Él, y que seamos buenos viñadores y que seamos luz y sal de este mundo, donde cualquiera que vea nuestro testimonio y calidad de vida puedan saber que somos hijos de Dios y que estamos trabajando para Él, y que de alguna manera influenciemos a los demás para que también les sirvan, y no importa la hora en que lleguen a servir al Señor, ya sea si están muy adultos o menos adultos o intermedios, que lleguen y se queden sirviendo al Señor con una convicción clara y permanente. Tenemos que aprender a ser fieles y tenemos que aprender a confiar en el Señor. El hecho de que yo me entregue a la voluntad del Señor no quiere decir que soy una persona esclava. En el Señor no hay esclavitud, en el Señor hay libertad. En el Señor lo que hay es amor, esperanza, libertad. Me someto por amor y Él me da libertad y me guía y me cuida en estos pasos y me permite hacer su trabajo. Y que también tengo que tener esa disposición a sufrir por ese trabajo que hago, porque no a todo el mundo le gusta el trabajo de los cristianos. El enemigo
busca la manera de destruir y de asolar, de perseguir, de vilipendiar, de calumniar, y tenemos que estar en esa disposición, porque estando solamente en la voluntad del Señor, todo lo pasamos, todo lo sobrevivimos, y al final nos da nuestro denario, que es la vida eterna. Entonces miren qué importante esta reflexión de cómo el Señor compara el reino de los cielos. Hagamos una pregunta: ¿cómo debe ser un cristiano católico en la viña del Señor? Entonces eso, en manera resumida, se contesta de esta manera: debe ser entregado, debe rendirse a sí mismo, morir a sí mismo, todos esos defectos, todas esas inestabilidades, tenemos que entregárselas al Señor y morir a esas cosas que nos separan de Él para acercarnos a su voluntad. Debemos ser santos. Miren, ser santos no es que vamos a andar una aureola en la cabeza con las manos juntitas y una batita blanca, no. El que es santo sigue la voluntad del Señor y también sabe que es un pecador y que vamos a fallar a cada rato, porque nuestra naturaleza carnal es pecaminosa, pero vamos a tener el valor de levantarnos, ir corriendo al confesionario, confesarnos para no volver a hacerlo, pedirle perdón al Señor y continuar. Volvemos a caer, nos volvemos a confesar. O sea, ser santo es perseverar en el camino del Señor y estar constantemente, reconocer que no hay nadie más que el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Que Él es todo para nosotros y que Él está en primer lugar en nuestras vidas, y que a nivel humano nosotros somos iguales a todos los seres humanos. No somos ni superiores ni tampoco somos inferiores. Al entender eso, entonces nosotros podemos estar claros de que estamos caminando el camino de la santificación, y también glorificar a Jesucristo en toda nuestra vida y perseverar hasta el final para poder salvarnos. Solo el que llega al final de su vida perseverando de esta manera entra a la vida eterna, porque esa es la recompensa, ese es el denario que el Señor nos va a dar. Ejemplos de una conducta de viñador: puede ser servir en la iglesia asumiendo responsabilidades de trabajo laical a través de las diferentes pastorales, a través de los diferentes movimientos. Se puede tener una conducta de viñador. También servir en la comunidad, asumiendo conductas de solidaridad ante las necesidades de los demás. Si les gusta participar en Cruz Roja o en cualquier otro movimiento que se da al servicio de los demás, puede ser también a través de la iglesia, pero su pureza de intención es que todo eso que hacen en solidaridad para los demás lo hacen por amor a Dios, porque eso es producto de su fe. Y si es producto de su fe y lo hacen por amor a Dios, no importa dónde estén, si lo hacen es que lo hacen por Dios. También servir a la familia, dándose por amor, en este caso a su mamá, en este caso a los que tenemos esposas, nuestras esposas, a nuestros hijos, a todo su entorno familiar, a sus hermanos, a sus primos, a sus amigos, donde quiera que estén, entregarse, sirviendo y siendo un buen testimonio para todos ellos. También anunciando el Evangelio de Cristo al mundo, queriendo participar en misiones de evangelización, queriendo asumir más adelante algún grupo de catequesis que ustedes quieran llevar y llevarlos a hacer primera comunión, a tener bautismos o a llegar a confirmar, ¿verdad? Hay muchas maneras de cómo ustedes pueden anunciar el Evangelio. También acuérdense que el cristiano es profeta y rey, y también que el cristiano anuncia y denuncia la buena nueva, anuncia la buena nueva y denuncia la corrupción. Y nosotros como cristianos no somos amigos de la corrupción, de absolutamente nada, y nosotros no podemos ser partícipes de la corrupción o encubrirla. Lo que es malo, y si está cometiendo una injusticia ante otros hermanos y tenemos el poder de hacer algo, nuestro deber, Dios nos llama a denunciarlo.
también orando y rezando. El orar y el rezar son poderosas armas espirituales que si nosotros, todos los que nos llamamos cristianos en el mundo, lo hiciéramos todos los días con devoción, no hubiera espacio para el mal en esta tierra. Pero como la mayoría de nosotros muchas veces somos cristianos de nombre y no oramos, no rezamos, entonces el mal ahí está presente. El que ora y reza puede resistir tentaciones, puede resistir cualquier calamidad en su vida, puede aceptar los devenires incómodos de esta vida, disfruta los momentos agradables y siempre le está dando gracias a Dios. Eso es importante. También haciendo uso de todos los sacramentos, la confesión, ir a recibir la Santa Eucaristía, participar de todos los sacramentos es importante, porque también esto es un ejemplo de conducta de viñador, haciendo caridad, luchando contra nuestros propios defectos y vicios que nos separan de nuestro Señor Jesús. Muy bien, jóvenes, estoy tratando de consolidar la catequesis de manera resumida y de una manera que no dure una hora exacta como lo hacemos presencialmente, pero sí que tenga toda la esencia de lo que nosotros conversamos en nuestras catequesis, porque allá es más interactiva. Yo pregunto, ustedes contestan, tenemos una mayor participación, pero en este caso pues a mí me toca solo hablar y esperar que ustedes estén de su lado, escribiendo comentarios y pudiendo poner reseñas de cómo entienden el tema. Quedamos entonces pendientes de todos sus comentarios y todas sus valoraciones. Quedamos entonces, damos por finalizada esta catequesis y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que les permita a cada uno de ustedes poder concretar sus proyectos de vida, poder caminar en su luz, en su camino, y poder entregarse absoluta y completamente a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, estimados jóvenes. Hasta pronto.